Hay algo que cuesta aceptar, sobre todo cuando vienes de pelear contigo mismo, que hacer más no siempre significa mejorar. Vivimos obsesionados con empujar, con forzar, con demostrar, pero muchas veces lo que realmente nos hace crecer no es sumar pesos, sino sumar conciencia. El cuerpo no premia al que se castiga, sino al que entiende el porqué de cada serie, cada descanso y cada decisión. Hoy reaccionamos a un video de Roberto Amorosi que explica por qué hacer más no te hará crecer más, pero esto sí, vamos dentro. ¿Necesito hacer más series para seguir progresando? ¿Cuál es la cantidad mínima de entrenamiento que necesitas para generar progresos? ¿Cuánto más necesitas a medida que avanzas? ¿Estoy cerca de mi techo genético y necesito más volumen para seguir progresando? ¿Los atletas avanzados necesitan más volumen? Tienes 5 segundos para responder a quemarropa en comentarios. ¿Listo? Aunque en un primer momento esta pueda parecer una pregunta sencilla, te aseguro que no lo es en absoluto, y en este vídeo voy a tratar de explicarte en qué circunstancias está justificado centrarse en aumentarlo, en cuáles podrían ser incluso contraproducentes y por qué la mayoría de los frikis de entrenamientos les están dando gato por liebre. Al final de este vídeo tendrás mucho más claro si es algo de lo que tengas que preocuparte y tendrás una visión más completa para contextualizar la avalancha de informaciones contradictorias con la que te vas topando en redes. Pero antes de empezar, es fundamental definir qué entendemos por avanzado, por volumen y, por supuesto, necesidad, ya que si la premisa es equivocada, cualquier conclusión a partir de ello será equivocada. Así que vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. ¿Qué es realmente el volumen? Tradicionalmente, el volumen de entrenamiento se define como series por repeticiones por carga. Pero en la práctica, cuando la gente pregunta si debe aumentar su volumen, casi siempre se refiere al número de series semanales. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque lo que muchos no entienden es que incluso si mantienes fijo el número de series semanales, tu carga total irá aumentando con el tiempo a medida que progresas con tus entrenamientos. De hecho, mientras seas capaz de seguir incrementando tu rendimiento en la mayoría de ejercicios cada semana o dos, estarás progresando y creando un estímulo hipertrófico. Es evidente que si hace 2 o 3 años hacías 5 series de 8 repeticiones con 80 kilos de banca y ahora eres capaz de hacer 5 por 8 con 120, habrás aumentado un montón tu masa muscular sin tener en absoluto la necesidad de incrementar ni una sola serie. Esto se llama sobrecarga progresiva y a fin de cuentas es lo único que importa realmente. Entonces, la verdadera pregunta a plantear no apunta únicamente al volumen, sino más bien, ¿necesito hacer más series para seguir progresando? Y este es un debate abierto, donde algunos creen que la respuesta es un sí rotundo, mientras otros plantean que con la experiencia te vuelves mucho más fuerte y eficiente, por lo que no necesitas aumentar el volumen y tal vez incluso puedas necesitar disminuirlo, ya que ahora generas más fatiga y estímulo por cada serie. Responder esto requiere analizar cuánto volumen es realmente apropiado y cómo un eventual incremento de este influye en los resultados. Para ello hay que andar en el concepto de volumen mínimo efectivo. Es decir, Es que, vamos a ver, aquí es muy complejo porque al final depende no solo de las cargas, sino depende del estímulo muscular, de cómo haces el rango de movimiento. Pero bueno, si al final partimos de un entrenamiento técnico perfecto, esto es totalmente correcto. Bueno, yo no soy nadie para discutirlo. Pero también hay que tener en cuenta varios factores. Y es que la sobrecarga progresiva hay que hacerla bien o se hará bien cuando empiezas a subir el volumen de cargas de manera correcta. Es decir, hay que subir los pesos de una manera progresiva, de una manera cuidada y de una manera óptima, que no terminen afectando a la calidad de tu técnica. Y para eso es bastante complicado. Si lo hicieras así perfectamente, la sobrecarga progresiva es correcta. Pero a veces es más efectivo subir menos y buscar el fallo muscular.
porque al final consigues hipertrofiar, ya no diría que de la misma manera, sino incluso mejor, sin tener que llegar a ese riesgo de poder lesionarte. ¿Por qué? Porque obviamente si tratamos con profesionales que van con sus entrenadores, que están constantemente mirándole la técnica para que mantengan la calidad técnica perfecta, esto de la sobrecarga progresiva es perfecto. Es lo óptimo, lo correcto, lo deseable. Pero si estamos hablando de gente como tú, como yo, es preferible evitar las cargas lesivas, llegar al fallo muscular, aumentar el número de series y buscar completamente el fallo, que empezar con las sobrecargas progresivas. Eso es para mí lo que me ha ido funcionando. No soy nadie, no soy perfecto, no soy profesional, no tengo un cuerpo escultural. He bajado 40 kilos en el confinamiento, yo solo entrenando en casa. He ganado muchísima masa muscular para el punto de origen de donde venía, pero al final hablo de valido la opinión por mi experiencia, que no será nunca la mejor, pero a mí me ha servido y la he puesto en práctica muchas veces, y muchas veces he conseguido llegar a un punto que para mí es envidiable. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Tú, sí, tú. Dale al like que no te cuesta nada. Poquito. ¿Cuál es la cantidad mínima de entrenamiento que necesitas para generar progresos? Por ejemplo, en principiantes, una sola serie al fallo, una vez por semana, puede ser suficiente para generar adaptaciones. De hecho, un estudio de James Steele y colaboradores demostró que simplemente con eso puedes lograr incrementos de fuerza del 30 al 50% en 1 o 2 años. Pero aquí está el kit de la cuestión. Esas ganancias se estancan rápidamente. Bueno, es un decir, te aguantan 1 o 2 años, que no es moco de pavo tampoco. Pero comparado con otro estudio como el de Uval y colegas, donde los participantes lograron un aumento del 50% en fuerza en solo 12 semanas con 18 series semanales, queda claro que el volumen mínimo es útil, pero puedes acelerar un poco los resultados haciendo más. Y sobre todo, no va a ser suficiente de manera indefinida y para un progreso sostenido. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cuánto más necesitas a medida que avanzas? ¿Y qué significa realmente ser avanzado? Porque a todos nos gusta sentirnos súper expertos por llevar un par de añitos en el gimnasio, marcar bíceps o tocar los 100 en banca, pero la palabra avanzado no debería limitarse al tiempo que llevamos yendo al gimnasio, al ganar una competición o alcanzar ciertos estándares de masa muscular y fuerza. ¿Y por qué? Porque aunque suele haber una relación entre estos factores, hay personas con genéticas privilegiadas que alcanzan ciertos niveles en muy poco tiempo, mientras por otro lado hay otros que necesitan más de una década de trabajo constante, pico y pala. Por eso suele ser más apropiado definir avanzado a alguien en relación a su propio potencial genético. Por lo que la verdadera pregunta no es si eres avanzado o no, sino ¿estoy cerca de mi techo genético y necesito más volumen para seguir progresando? Por ejemplo, un metaanálisis de Pelland y colaboradores encontró que para lograr un aumento de hipertrofia del 2% en 10 semanas se necesitaron al menos 4 series semanales. Sin embargo, para obtener otro 2% añadido, es decir, un 4% en el total, se necesitaron 10 series en promedio. Así que para duplicar la tasa de hipertrofia se necesitó un aumento del 150% en el volumen, y aunque esto supone una clara pérdida de eficiencia, en la práctica 4 series es un volumen muy bajo y 10 series tampoco es tan alto. Por lo tanto, 10 series son posiblemente un muy buen retorno de inversión para la mayoría, y de hecho muchos buenos atletas de fuerza y culturistas naturales avanzados utilizan volúmenes promedios cercanos a este. Sin embargo, una encuesta reciente sobre una muestra internacional mixta de 165 culturistas de competición masculinos naturales y 70 dopados mostró que la mayoría entrenaba entre 12 y 24 series por músculo.
Te dejo adivinar quién hacía más. Comparando esto con los hallazgos de Pelland, para obtener otro aumento del 2% en la tasa de hipertrofia y lograr un 6% total, se necesita básicamente duplicar el volumen de 10 series, lo cual solo aumenta la tasa total de hipertrofia en apenas un 50% más, lo cual apunta claramente a un rendimiento decreciente, que pone encima de la mesa la relación entre tiempo, energías invertidas y retorno de la inversión en términos de crecimiento muscular. Hacer 3 series de cada en sentadilla, tijera, prensa, sack squat, leg extension y split squat cada semana para llegar a ese volumen solo para tus cuádriceps puede ser un calvario circunstancialmente razonable para competidores en una fase de o todo o nada, pero no es práctico para la mayoría de mortales. Que va a crear una fatiga muscular impresionante, y no solo eso, sino una sobrecarga que probablemente estancaría más tu entrenamiento que mejorártelo y hacer desarrollar. Sobre todo considerando la baja eficiencia. De hecho, aunque los competidores avanzados necesitan hacer más, esto no significa que tú debas incrementar el volumen de manera indiscriminada, porque eso tiene un coste importante a sopesar, como por ejemplo mayor riesgo de lesiones, una fatiga acumulativa, agotamiento psicológico y, claro, conflictos con otras áreas de tu vida. Todo ello Totalmente. para conseguir, ¿qué? 2 kilos de masa muscular magra más en un año frente a 1,5 que hubieras conseguido. Y 200 lesiones, potenciar el riesgo de tenerte que quedar en casa, de no entrenar y al final tirar todo tu trabajo por la borda. No tiene ningún tipo de sentido. De todos modos, haciendo la mitad, por eso más volumen no siempre es mejor. Necesitas equilibrio y entender esto es fundamental porque el volumen no es el único factor que influye en tu progreso. De hecho, representa solo el 25% de la relación entre el entrenamiento y la hipertrofia. Otros factores, como la técnica y selección de ejercicios, tu nutrición, el descanso y la proximidad al fallo, son iguales de importantes, sino más, que no te engañe. Como atleta avanzado, no puedes resucitar las ganancias rápidas de la etapa como principiante simplemente añadiendo más series. Si para tratar de hacer más volumen empiezas a sacrificar la calidad de los entrenamientos, entrenando cada vez con un ritmo más alto o con una ejecución técnica más deficiente, el volumen añadido simplemente no merece la pena. En lugar de esto, considera estrategia como realizar una fase de especialización, alternando periodos donde te enfocas en uno o dos grupos musculares a lo sumo, subiendo lenta y progresivamente el número de series semanales únicamente en estos, mientras te apalancas con el resto de músculos en un volumen mínimo de mantenimiento. O por ejemplo, un back to basic estratégico. Es decir, planifica volver a reducir el volumen alto cuando hayas alcanzado una meseta para poder disipar la fatiga y empezar otra fase de incremento con cargas más elevadas. Y sobre todo, no olvides mantener un enfoque global equilibrado que no comprometa tu calidad de vida. En conclusión, la paciencia es clave. Cuando te acercas a tu límite genético... Eso es vital. Al final buscas una adaptabilidad, buscas el intentar hacer que tu cuerpo comprenda frecuencias de entrenamiento, tiempos de descanso. La hormona del crecimiento solo se desarrolla cuando estás descansando, cuando estás durmiendo. Es cuando solo se activa y eso fomenta el crecimiento muscular. El tema de la alimentación es fundamental. Si no se acompaña con el tipo de ganancia muscular, con el tipo de entreno, al final no estás trabajando en consonancia. Tu cuerpo necesita una asimilación de proteínas, una asimilación de hidratos, una asimilación de grasas. Si no le estás dando la gasolina necesaria a tu cuerpo para crecer, unido a la frecuencia de entrenamiento, unido a la necesidad del descanso y unido a el tipo de entrenamiento que necesita tu cuerpo con frecuencias, cantidades, volumen y técnica, al final no estás consiguiendo absolutamente nada. Las ganancias inevitablemente se ralentizan. Esto no es un fallo, es parte del proceso. Aumentar el volumen puede ser útil, pero necesitas hacerlo con expectativas realistas y considerando los costos asociados. Seguir progresando como atleta avanzado requiere mucha paciencia, una visión a largo plazo y, sobre todo, disfrute. Totalmente, eso es básico. Es básico. Lo que dice Roberto Morosi en este vídeo es una realidad como un templo. Primero tienes que saber qué tipo de deportista eres. Si eres un deportista avanzado, pues obviamente tienes que centrarte en valorar si tienes que aumentar el volumen porque no estás hipertrofiando lo suficiente, porque tienes un objetivo claro o un objetivo
clave. La cuestión es que si eres, como la mayor parte de personas, una persona que no estás en un nivel avanzado, al final lo que necesitas es seguir con la rutina, llegar al fallo, no aumentar tanto las cargas. Con la mitad del trabajo bien realizado vas a conseguir el doble de resultados, así que plantéate qué tipo de deportista eres y luego súmale una buena nutrición, un buen descanso adaptado a tus necesidades y adaptado a tus objetivos. Si no, no vas a conseguir nada. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Dale a like, dale a la campanita, suscríbete para apoyar el canal y para no perderte nada del contenido. Si no has visto los vídeos que subo los domingos, te los recomiendo. Hablo de mi experiencia personal, hablo de ciertas emociones que nos frenan y de cómo lidiar con ellas. Así que chicos, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.